Siguiendo con el tema que tocamos la semana pasada, el trato de Dios con las personas que Él mismo usa, con sus ungidos, con sus pastores, sus apóstoles, sus profetas, todos aquellos que son llamados al ministerio. Hay personas que piensan que la vida cristiana es aprender 4 versículos de la Biblia, algunas cositas y ya está todo hecho. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Dios trata con nosotros, cada uno particularmente, durante toda una vida. Nos va a llevar toda la vida ir siendo perfeccionados por el amor, por la corrección, por la disciplina de Dios, por la enseñanza, por sus revelaciones. Y esto simplemente implica seguir entregándonos al Señor y permitir al Espíritu Santo que haga la obra que Él quiere que hagamos. Así que les invitamos a que aprendan con nosotros y con las enseñanzas de Carlos Reis cómo Dios trata con los hombres que Él llama. Porque si usted quiere servir a Dios, sepa que Dios le ama y porque le ama va a tratar con su vida para perfeccionarla, para purificarla, para santificarla, en definitiva, para que seamos mejores instrumentos para honra y gloria de su nombre. Bueno, Carlos, es verdad que Dios trata con los hombres que le servimos, ¿no? A mí me gusta hablar sobre esto porque hace un tiempo se puso de moda que Dios tiene un propósito. Y que Dios tiene un propósito contigo. Y es verdad, Dios tiene un propósito. Pero a veces nos olvidamos cuál es ese propósito. Y entonces si comenzamos la casa por el tejado y no por los cimientos, ¿no? Y hay que comenzar las cosas por donde se tiene que comenzar. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar poner las cosas en su orden. Porque fuera de ese orden, después sí puede haber algo, pero nos vamos a encontrar con que no está todo en orden, ¿no? Y vamos al lío. Al lío. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Solamente el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí hablamos de escogidos, de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y es verdad, no es mentira, es verdad. Amén. Totalmente cierto. Ahora, que nosotros conozcamos el propósito no implica que tengo que conocer cuál es mi ministerio. Mi ministerio es el oficio que Dios me quiere dar, por así decirlo, ¿no? Pero resulta que hay algo más importante previo. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. O sea, el propósito es que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que ser anunciadores de las virtudes de Dios. Lo importante no es el ministerio en sí. Lo importante no es el propósito en sí. El propósito, como se enseña, el propósito es que yo anuncie las virtudes. Y las virtudes, antes de empezar a predicar las virtudes de Dios, las tengo que manifestar. Se tienen que ser visibles en mí. El problema, nos hemos encontrado con muchos anunciadores de las virtudes de Dios, pero que su vida deja mucho que desear. Claro, la Biblia dice, por sus frutos Los conoceréis. Entonces, Pablo decía que tenemos que ser epístolas leídas, de manera que lo importante es que la gente lo que ve de nosotros, lo que escucha de nosotros, es lo mismo que lo que ve de nosotros. Que concuerde. Que concuerda. Cuando hay una dicotomía entre lo que predico y mi forma de vida, ahí es donde me convierto en una persona que no soy coherente y no soy creíble. Entonces la credibilidad es muy importante
Y para tener credibilidad, la credibilidad no vale con lo que digo, vale con lo que los demás ven de mi vida. Por eso el mismo Pablo dijo, mira, sed imitadores de mí como yo de Cristo. De Cristo. O sea, que lo que ustedes vean de Cristo en mí, eso es digno de imitar, es digno. Entonces, este mundo necesita, la Biblia dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Para que los hijos de Dios vivamos verdaderamente el evangelio que predicamos. Eso significa. Este mundo lo que necesita es que la mayor y mejor predicación sea nuestro testimonio. Por eso el Señor antes tiene que tratar con su pueblo, tiene que tratar con sus ungidos. Tiene que formar nuestro carácter, nuestra personalidad. Así es. Ayudarnos a saber cómo hablar, cómo reaccionar, cómo actuar. Y Dios sabe que cuando nos llamó, teníamos debilidades, porque a Dios no se le pasa por alto nuestros pecados, las tendencias que tenemos, lo malo que hacemos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios nos conoce bien. Exacto. A Dios no se le pasa por alto. No le pillamos de sorpresa con eso. Sin embargo, a pesar de eso, nos ama y nos llama. Pero lo que Él quiere es que aprendamos, que quiere tratar con nosotros. Entonces, tenemos que aprender algo. ¿Me acompañas? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Solo el 1. Solo el 1, sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bien. El apóstol Pablo, como buen judío, sabía lo que había vivido el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto y estuvieron deambulando, mira, el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa y tenía un trayecto hasta la tierra prometida de 11 días de camino. Algunos dicen 14, entre 11 y 14 días de camino. Recordemos, para que nos demos cuenta y hagamos una composición del lugar, que en estos momentos nosotros nos costaba tener una dimensión de lo que significa esos éxodos masivos de gente que ocurrían a través de la historia. Por eso el libro de Éxodo se llama así, por el éxodo masivo de gente que hubo desde Israel, porque se calcula que había más de 500.000 de personas que salió de Egipto y fue camino a la tierra prometida. Ese camino era de 11 días. Te decía que no teníamos una magnitud de eso, pero resulta que en la última década aproximadamente, con la cantidad de acontecimientos que hubo desde el éxodo masivo de gente que salió de Siria, que salió de Afganistán y que llegaron a Europa, nos dimos cuenta de la magnitud de lo que significaba caminar toda esa cantidad de kilómetros y que aunque sea caminando, andando, se llegaba. Por lo tanto, andando eran 11 días desde Egipto, cruzando el Mar Rojo, hasta la tierra prometida. O 14, es lo mismo. Entonces, pero tardaron 40 años. Menuda diferencia, ¿no? Menuda diferencia. ¿Y por qué? La terquedad. Mira, cuando tú lees Deuteronomio, vas a leer muchas cosas que dices, pero aquí están repitiendo, Dios está repitiendo cosas que enseñó en Éxodo, en Números y en Levítico. ¿Cómo puede ser que repita cosas? No. Las repite, pero no al mismo pueblo. El pueblo que salió de Egipto, salvo 2, Josué y Caleb, salvo 2, todo el resto murió en el desierto sin alcanzar la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Por su corazón, ¿no? Por su rebeldía. Moisés, a pesar de que era el hombre más manso sobre la tierra, en un momento
tuvo esos pronto que a veces tenemos, ¿no? Agarró una vara y le dio a la roca, cuando Dios le había dicho que le hablara. Esos pronto. Por eso esas cosas que nos cuidamos en nuestras vidas nos pueden hacer perder. A Moisés le hizo perder la tierra prometida. A nosotros nos puede hacer perder la credibilidad. Puede hacer que perdamos el ministerio. Hay un texto de la Biblia que a mí siempre me ha tocado mucho. Que dice que las torras pequeñas son las que se comen. Las que le estropean la vida, sí. Entonces, la cuestión es, al pueblo que le habló en Deuteronomio, es el pueblo que estaba a las puertas de la tierra prometida y le dio las mismas instrucciones porque era todo un pueblo joven que había nacido en el desierto. En el desierto. Pero todo el pueblo viejo que se rebeló contra Moisés, murmuró de Moisés, se quejó del agua, se quejaron de la comida, no les importó que llovió maná del desierto, que no se les desgastaba la ropa, que no se les hinchaban los pies, anhelaban y deseaban las cebollas de Egipto. Y se olvidaban de que estaban esclavos en Egipto. Era un pueblo duro de servir, quejica. Y es que estando en Egipto se quejaban que querían libertad. Y estando en libertad se quejaban de que no estaban en Egipto. Exacto. Entonces, esas características que estaban en el pueblo de Israel fueron las que les privaron a ese pueblo llegar a la tierra prometida. Entró, salvo Josué y Caleb, todos los demás habían nacido en el desierto. En el desierto. Eran gente nueva. Eran gente nueva. Pero, ¿y a qué vamos? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Cuando dice bajo la nube y pasaron el mar, está hablando del pueblo que pasó el Mar Rojo, que vivió bajo la nube de gloria, que los cubrió del sol del desierto y todo eso. No debemos ignorar, porque hay un dicho aquí en España que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Sí. Y el hombre es el único animal, dicen, que tropieza 2 veces en la misma piedra. 2 y 3 y 4. Bueno, dejémoslo en 2. Sí, pero el tema es que es verdad que lamentablemente la gente somos tercos, rebeldes y tercos, y no nos gusta aprender de las experiencias de otros, y siempre que estamos, no, a mí no me va a pasar. Cuidado. Cuidado. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres debemos aprender de nuestros mayores. Debemos desarrollar, dejemos la rebeldía de lado, el orgullo. La rebeldía va de la mano con el orgullo. Sí, sí. Y eso a mí no me va a pasar. ¿Cómo que no te va a pasar? El que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y si a Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, le pasó lo que le pasó, no te puede pasar a ti, mi hermano, no me puede pasar a mí. No estamos exentos. Entonces, dejemos el orgullo y la soberbia de lado, Amén. El orgullo espiritual, y démonos cuenta que debemos aprender de los errores de nuestros mayores. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Estaba diciendo, prestemos atención, fíjate, en Proverbios dice, ve a la hormiga, oh perezoso. O sea, observa y aprende de la hormiga. La Biblia nos manda a observar y aprender. Aprender de la observación. Eso de que nadie aprende en cabeza ajena será para los que no tienen la Biblia, no tienen el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios nos manda a observar y aprender de otros. Aún en el mundo secular, ese es un principio básico para que las personas progresen. La humildad y observar a otros y ver. Y aprender de los errores de otros. No tengo que entrar a juzgar. Puedo guardar mi corazón de juzgar. Pero si veo que otro está cometiendo un error, digo, Señor, ayúdame a mí. Yo no quiero vivir eso. No soy mejor, te necesito, Espíritu Santo. Amén, sí. Entonces, aprender de los errores de nuestros padres. Versículo 2.
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, sigue, por favor. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí, quedaron postrados en el desierto. No se agradó, a pesar de que bebieron lo que bebieron, vieron los milagros, porque cuando dice bebieron de la roca espiritual, la nube los seguía, eso cuando fue que dio agua de la roca, los milagros que vivieron en el desierto. Sin embargo, por la dureza de su corazón, no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. La terquedad, la dureza de corazón, el orgullo nos hace quedar postrados en el desierto de este mundo, sin avanzar, sin progresar, sin lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese propósito que tanto dicen, Dios tiene un propósito contigo. Sí, pero para que alcances ese propósito, tienes que permitir que el Espíritu Santo trate contigo y te forje el carácter, el temperamento, forje a Cristo en ti. Hace tiempo el Señor me amonestó en un momento que tú dices que me empecé medio a despistar, y orando el Señor me mostró que yo tenía la capacidad de parar, atrasar o anular su voluntad y su plan conmigo, pero no tenía la capacidad de acelerarlo, que lo que tenía que hacer era simplemente obedecer, pero nunca, por mi actitud, pararlo, frenarlo o anularlo. Exacto. Ahora, vamos al versículo 6, por favor, que aquí es el meollo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que Qué fuerte el tenemos versículo. que aprender del ejemplo. A todos nos gusta, es verdad que en la mayoría de los casos nos gustan más las historias del Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es más teológico, pero las historias son historias anecdóticas, es más bonito para enseñar en las escuelas dominicales. Más de escuela dominical parece, ¿no? Exacto. Porque hasta las películas de Hollywood son más bonitos para hacer películas. Pero resulta que todo eso tiene un propósito. Dios lo dejó escrito y permitió que estuviese escrito para que nosotros aprendamos del pueblo hebreo, no para juzgarlo, sino para que aprendamos que la misma terquedad y dureza de corazón, porque Dios dijo de este pueblo duro de cerviz. Duro de cerviz es duro de cervicales. En la cerviz es donde se le ponía la yunta, ¿cómo es? yugo. El yugo a los bueyes o a los animales de carga para dirigirlos, y el duro de cerviz era el que se rebelaba contra, insensible a la guía del que lo quería dirigir, y se rebelaba. Y así podemos ser nosotros también, como el pueblo de Israel en el desierto. Podemos ser nosotros también. Entonces, esto quedó no como algo bonito, anecdótico, pintoresco, quedó como una enseñanza para que aprendamos que Dios, por ejemplo, que Dios sí es amor, pero también dice la Biblia que no tomará por inocente al culpable. Claro. ¿No? Y que somos responsables. No podemos pretender que Dios nos trate como niños consentidos, que Él permita todo lo que yo quiera hacer, decir o vivir. No, no, no. Claro, y me quedé, no, es que Dios tiene un propósito conmigo. Claro que lo tiene. Lo tuvo con Moisés, pero Moisés no llegó a la tierra prometida. Pero no lo estropees. Exacto. No lo estropees. Lo tuvo con muchos. Y sin embargo se puede estropear. Se puede estropear. Exacto. Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En primera persona, dijo el apóstol Pablo, no para ustedes. Aprendamos a ver las cosas en primera persona, para nosotros, como ejemplo para nosotros. Sí. Entonces, eso de que nadie aprende en cabeza ajena es para los necios. Exactamente. De hecho, hay un proverbio que dice que el avisado ve el peligro y se esconde, mas el necio va y se lleva el mal, el daño. Entonces, para eso nos avisa la palabra de Dios, Amén. Que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Amén. para que veamos el peligro, porque el peligro no está en
exterior, en tu pastor, en el que no te dan oportunidades, en la iglesia, porque hay gente que se queja del pastor, de la iglesia, del líder, se quejan de la suegra, se quejan De todo. de todo. No te quejes, mírate a ti mismo, mirémonos en el espejo de la palabra, porque ahí el Espíritu Santo es donde nos va a hablar acerca de lo que hay en nuestros corazones. Sí. ¿Qué hacemos mal? ¿Y qué es lo que nosotros impedimos? Una vez yo con mi pastor sentía como que, porque uno tuvo que pasar por muchas cosas, entonces pasé de ser el niño mimado, el joven que todo lo emprendía, y hasta el desierto de ser casi ignorado por tu pastor. Pero no para mal, son los momentos que... Entonces yo me quejaba delante de Dios y el Espíritu Santo me dijo, ¿en manos de quién pusiste tu vida? ¿En mis manos o en manos de el nombre del pastor? Y yo le dije, en tus manos, Señor. No fue necesario ni una palabra más. ¿Entendí? Ahí vino la respuesta. Claro. Entonces, ¿de qué quejarnos tanto que el hombre me cierra la puerta, que aquí no me dan oportunidad? ¿Cómo? ¿Qué son los hombres para hacer o deshacer? Si después de todo, si la voluntad de Dios lo quiere, la voluntad de Dios es como un tsunami a la cual nadie se puede resistir. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, de José, de Daniel, de sus amigos, personas que tuvieron en contra muchas cosas, pero fueron fieles. Exacto. Se dejaron moldear por la mano de Dios, el horno no les tocó, la cárcel no aguantó a José y Dios los puso en los lugares que los tenía que poner. Exacto. Pero Dios tiene que moldear nuestro temperamento. Permíteme, si me acompañas, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, vamos a hacer hincapié en esto, en el tiempo, el oportuno socorro. Porque no vamos a abundar en la gracia y la misericordia de Dios, que ya sabemos y somos propensos por la gracia, por la misericordia, al favor de Dios. Claro, no te lo voy a negar. Pero hay un tiempo para que se cumpla. El tiempo oportuno. El tiempo, en el antiguo, en el idioma original, el griego, hay dos palabras que para tiempo. Cronos, del dios Cronos, el dios del tiempo, que de ahí viene la palabra cronología, cronómetro, que tiene que ver con la medición que los seres humanos podemos o sabemos hacer del tiempo. Lo medimos desde segundos y ya en milisegundos, décimas de segundos. A los de las Olimpiadas. Sí, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros. Tenemos una capacidad de medir el tiempo, pero hay otra palabra que es kairos, que habla del tiempo, pero que no tenemos una capacidad de medirlo. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en esta condición humana, y esta condición humana está supeditada a tiempo y espacio. Mientras estemos en esta tierra, estamos supeditados a tiempo y espacio. Y por cuanto estamos en esa situación, vemos todo en función de Cronos. Y nos desesperamos en función de Cronos, del tiempo. Es que ya llevo tantos años, es que ya llevo esperando tanto tiempo. Sí, pero Dios no lo ve en eso. Ve el tiempo oportuno, o sea, adecuado, que no tiene que ver con el Cronos, sino tiene que ver con el Kairos. Y el Kairos de Dios para cada uno es diferente en función de su voluntad, su propósito y de nuestra capacidad de ser moldeables por Dios. Y en el tiempo de la historia de Dios, de cómo Él mueve las cosas. Exacto. Pero si no eres capaz, no eres
dócil y moldeable, Dios no está desesperado por alargar 1, 2, 3, 4 años más el trato de Dios contigo. Él no está desesperado. Nosotros nos desesperamos porque vemos que al estar sujeto a tiempo y espacio, nuestra vida se va degradando. Y podemos hacer cosas que afecten a nosotros y a los demás. Pero le pasó a Abraham con Sara. Veía que el tiempo de la promesa no se acercaba y como veía que él se iba volviendo cada vez más viejo para concebir como padre y que su esposa cada vez más vieja, entonces vino una idea brillante, entre comillas, ten un hijo con mi sierva Agar y va a ser como mío. Pero no era... Mira lo que está ocurriendo en Oriente, en Israel. De ahí viene todo eso. De esos polvos, estos lodos. Pero a lo que vamos es que las ideas brillantes no son el plan perfecto de Dios. No, Dios no tiene ideas. Dios tiene voluntad. Dios tiene el omnisciente, sabe todo. Claro. Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero somos presionados por el cronos de nuestra vida. Somos presionados. Nos vence más el reloj que la obediencia al Señor. Exacto. Entonces tenemos que aprender a buscar el kairos. El kairos, el tiempo oportuno de Dios sobre nuestras vidas. Y el tiempo oportuno tiene que ver, por ejemplo, con cierto nivel de madurez. Hay cosas que si no tienes un nivel de madurez, Dios no te las puede dar porque te harían daño. Porque te estropearías tú y estropearías todo. Exacto. Entonces tiene que ver con eso. Lo importante no es desesperarme porque pasen los años. Lo importante no es andar cambiando de iglesia a ver dónde me dan la oportunidad. Lo importante es estar en el proceso de Dios, estar en el taller del Maestro para que Él nos moldee. Porque a su tiempo Dios nos levantará. Exacto. Porque la locura del primer rey de Israel, que fue Saúl, fue precisamente que saltó todo. Y el profeta dice, locamente ha sobrado. Nos volvemos locos cuando rompemos el kairos y entramos en el cronos. Claro. Precisamente Saúl, que ya tenía comportamientos y cosas. Ya tenía tendencias. Tenía tendencias, pero no supo esperar y se atrevió a tocar algo que no le correspondía, que era hacer un sacrificio, cuando el que tenía que hacerlo era Samuel. Y como Samuel se tardaba, él no supo esperar y agarró e hizo él el sacrificio. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó Samuel y dijo, locamente ha sobrado. Locamente. Entonces, el problema de cuando Dios no nos dejamos tratar por Dios es que tarde o temprano obraremos locamente. Sí. Y confrontaremos ese error. Exacto. Y tendremos que soportarlo, porque ese error, los errores hay que llevarlos toda la vida. Es que Pablo dice a Timoteo, preséntate a Dios como obrero aprobado. Claro. Si no apruebas, suspenso. Lo que pasa es que nosotros creemos que cuando Dios te perdona, es verdad que te perdona, pero no significa que pelillos a la mar, como decimos aquí, ¿no? Que un manto de olvido. Sí, Dios te perdona, pero las consecuencias no se borran. Y hablábamos de Abraham, las consecuencias fue que después tuvo que sufrir, que tuvo que sacar de su campamento y echar a Agar y a Ismael, tuvo que sufrir. Las consecuencias se sufren. Sí. No es que Dios me perdonó, ya estoy perdonado, pelillos a la mar. Sí, la sangre de Cristo, si hay verdadero arrepentimiento, nos perdona, pero después hay consecuencias. El fruto de lo que hemos hecho. Exacto. Lo tenemos que confrontar tarde o temprano. Entonces, a lo que íbamos, o lo que estamos yendo es, tenemos que entender el tiempo del trato de Dios con nuestras vidas. Y para Dios tratar con nuestras vidas, generalmente utiliza personas, situaciones. Mira Pablo,
Pablo tenía un temperamento tremendo, pero Dios tuvo sus formas de tratar con el temperamento de Pablo. Tuvo básicamente dos, problemas físicos y las cárceles. Qué cosa, ¿eh? Sí, y muchos podrán decir, pero Pablo era un hombre de fe. Sí, era un hombre de fe, sin embargo tuvo problemas físicos, hasta tal punto que él oró hasta 3 veces para que Dios lo sanara, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que hoy se confunde mucho la fe. Hay una tendencia a pensar que la fe puede torcer la voluntad de Dios. Que la fe puede hacer que, si me permite la expresión, que Dios doble su brazo. Como si nuestra fe fuera superior a lo que fuera el plan de Dios. Y no es verdad. No es fe verdad. es creer, pero aceptar lo que Dios quiere, cuando quiere y como quiere. Exacto. Ahora, es verdad que hay excepciones que Dios podemos hablar de Ezequías, cuando lloró con el Señor tuvo misericordia y le alargó la vida 15 años, cuando Dios había dicho, prepara tu casa, ordena tu casa, porque de cierto morirás. Y Dios le prolongó la vida 15 años. Puede ser que algunas cosas sucedan, pero no significa que la voluntad de Dios se va a torcer en todo momento y por cualquier cosa. Entonces, pero estamos hablando de que usábamos el ejemplo de Pablo, que Pablo fue una persona que tenía un temperamento muy fuerte, avasallador, y Dios utilizó la debilidad física y le dijo, bástate mi gracia. Conténtate. Y la otra es la cárcel. En la cárcel Pablo tuvo que madurar. En la cárcel se piensan muchas cosas. Y de hecho, la mayoría de sus cartas, la mayoría de su legado que hoy nos es de tanta bendición, se escribió desde las cárceles. Sí. Entonces, tenemos que entender cosas que en nuestra inmadurez muchas veces no entendemos y que Dios tiene que utilizar. Y decía que otra de las cosas que usa el Señor son las personas. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza. ¿Qué significa? A mí me gusta a veces cocinar, pero lo que no soporto es cocinar con un cuchillo que no tiene filo. Es algo tedioso tener que trabajar con un cuchillo sin filo. Entonces, agarro el afilador, que es una varilla de hierro que está magnetizada. Entonces, como yo lo aprendí de mi abuelo, que era carnicero, y entonces agarro y lo afilo rápidamente, pero ese afilar rápidamente no se hace sin ton ni son, sino que hay un roce del filo contra otro hierro con un ángulo para que se vaya. Eso es, a ver cómo te puedo decir, es crítico porque estás rozando para darle un ángulo, desbastar el cuchillo con un ángulo para que quede hecho un filo. Entonces, de la misma manera, hay muchas veces que nos toca lidiar con ciertas situaciones o cosas que lo que hacen es ir desbastando nuestras vidas para que nuestra vida tenga filo. Filo no para herir, sino filo para servir. Que es diferente. Sí. Entonces, tenemos que entender y aprende, porque en eso dejamos parte de nuestra vida, dejamos parte de nuestro yo, dejamos parte de nuestro orgullo, somos devastados. Devastados. Si Dios no trata con nosotros, venimos a ser instrumentos no válidos, como tú dices, cuchillos que no cortan. Un filo romo te cansa. Al final lo arrinconas. Lo arrinconas. Exacto. Que Dios nunca nos pueda arrinconar, sino que nos pueda usar. Ahora vamos a la historia de un personaje de la Biblia
que a mí me encanta porque era un hombre con llamado, con propósito, pero con una rebeldía. Vamos al libro Jonás. Jonás, el famoso Jonás. Sí, Jonás, capítulo 1, versículo 11. Lee, por favor. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El contexto es que Dios lo llamó al profeta Jonás, un profeta, y le dijo, ve a Nínive. Y le explicó que él tenía un propósito de destruir Nínive, pero como Dios tenía misericordia, lo primero que hace es advierte. Entonces, y Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Qué hizo? Se fue a la playa de Jope, y ahí en la playa de Jope se embarcó para ir a Tarsis, escapando. Cuando estaba en el mar, se desató una tormenta. Hay tormentas en nuestra vida que se desatan por causa de nuestras desobediencias. Flagrante desobediencia al propósito de Dios. El propósito de Dios para ese profeta era que vaya a profetizar. Cuando decimos, Señor, yo quiero servirte, hay momentos que te va a tocar servir en aquellas cosas que no son lo que más te gusta. O lo que tú piensas. O lo que tú piensas, exacto. Te va a tocar servir. ¿Y tú te piensas que eres mejor que otros? Yo me acuerdo en el año diciembre de 1989. Ya ha llovido. Un poquito, solo un poco. Sí. Fue el primer día que me dieron la posibilidad de predicar. Y entonces, como era un joven que era muy querido por mucha gente de la iglesia, entonces era una iglesia de unas 300 personas y era muy querido, y claro, y cuando ven a un joven predicando que le dan la alternativa, era un poco el hijo de muchos, ¿no? Entonces viene una hermanita al final del culto, me abraza, me besa llorando, ¡ay, qué emoción! Bueno, todo lo que... Y yo, gracias hermana, que Dios te bendiga. Y se me acerca y agarra, me suelta y me dice, toma. Me da un escobillón y me dice, ahora te barres toda la iglesia. Y eso me dio a entender. ¿Hizo eso? Sí. Pero probó mi corazón. ¿Y qué hiciste con la escoba, si se puede saber? Me barrí toda la iglesia. Gloria a Dios. Exacto. Porque tenemos que entender que no somos en ningún momento, nada es más importante que otra cosa. Nada. Entonces, en el momento que creemos que un ministerio o algo es más importante y que quiero eso y lo otro no estoy diciendo heme aquí. Estoy diciendo quiero hacer esto. Y Dios nos llama a caprichosos. Dios llama a aquellos que tienen espíritu de servicio. Que son siervos. Que son siervos. Y el que tiene un espíritu de servicio lo va a hacer desde un púlpito. O aún con una escoba tienes un púlpito. Amén. Y cuando hablábamos que nuestras prédicas más importantes son las que hacemos con nuestros hechos y no con nuestros labios. Amén. Toda la iglesia vio que después de predicar por primera vez y ser el mimado, fui a barrer la iglesia. Me gané más el corazón de la gente con eso que con la prédica. La prédica. Eso lo aprendí con los años, con la experiencia. Eso lo aprendí cuando el Espíritu Santo te va hablando y te va haciendo entender las cosas. ¿Cuál es el camino auténtico? Exacto. Entonces, versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, Jonás fue consciente que la tempestad vino por causa de su desobediencia. Y tenemos que ser conscientes y dejar de echar balones fuera y echarle la culpa a los demás. Pero yo creo, Carlos,
que a veces cuando no nos creemos ni lo que decimos. Yo creo que a veces estamos en una dimensión tan fuera de la línea que decimos cosas que nosotros interiormente sabemos que no, que la pieza no encaja. Exacto. Es como cuando estás haciendo un puzzle. Parece, pero no es. Entonces, pero podemos caer en esa de creernos nuestras propias mentiras, que es el mitómano. Eso, ahí ya Pero para eso tenemos el Espíritu Santo que nos va advirtiendo y te va diciendo, ese no es el camino. Entonces, aquí Jonás se dio cuenta, y hasta que no nos demos cuenta de la realidad, estaremos yendo hacia lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que pereció en ese desierto. Estaremos yendo hacia eso. Pero qué fracaso, ¿no? Dedicar la vida a algo y al final, por tu misma conducta, orgullo, no alcanzarlo. Exacto. Sigue, por favor. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué interesante, ¿no? La tormenta no se calmó ni por los grandes esfuerzos porque antes de orar al Señor, los marineros hicieron grandes esfuerzos. Las tormentas no se calman, cuando las tormentas vienen por nuestra desobediencia, no se calman con grandes esfuerzos. Amén. Se calman con genuino arrepentimiento. Ahí está. Genuino arrepentimiento. Así, de sencillo y así de claro. Exacto. Ahora, vamos al capítulo 2, por favor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Más menudo trato, porque esto es poético. Hay que entender que esto está escrito en forma poética. Pero aquí Jonás escribió en forma poética todas sus vivencias en esos 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, que no dice una ballena, dice un gran pez, que es otra cosa. Ahora, imagínate 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, se te viene todo encima y te llevan a reflexionar. Hay momentos que Dios tiene que permitir que venga una espesa y negra noche sobre nuestras vidas para que nos pongamos a reflexionar. La oscuridad para al hombre, muchas veces lo para. Y a veces esa espesa y negra noche no significa solamente la oscuridad, sino la oscuridad del problema, de la dificultad, de la desesperación, porque aquí habla de desesperación, habla de oscuridad, habla de dolor, habla de sentirse abandonado, habla de sentirse solitario. Ya Jonás había perdido sus fuerzas, su ímpetu. Yo creo que él pensaba que allí se iba a quedar ya. Exacto. Y ahí fue donde clamó. Hay momentos que lo que hablábamos del Cairo de Dios comienza a moverse después de un genuino arrepentimiento.
después de un genuino arrepentimiento. Y aquí lo tuvo Jonás, el genuino arrepentimiento, aunque después mostró, pero eso es para otro momento. Pero después de que Jonás oró al Señor, el Señor mandó al pez y lo vomitó en tierra. Y después, versículo 3, lee del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea que Jonás escuchó la palabra de Dios por segunda vez. Yo entiendo que hay veces que podamos tener momentos difíciles que se nos complica entender el plan de Dios. Pero cuando se nos complica por nuestra rebeldía es otra cosa. Además, cuando es nuestra actitud la que afecta a la voluntad de Dios y al trato de Dios con nosotros, Dios nos repite lo mismo y nos muestra el mismo camino. Tenemos que retroceder, saber dónde hemos caído y de ahí, con arrepentimiento, empezar de nuevo. Mira, Jonás fue a la playa de Jope y de ahí se embarcó. Y probablemente haya sido vomitado por el gran pez en la misma playa. Podemos dar vueltas y vueltas, pero es como en el cole, ¿no? Una asignatura que no apruebas, vas a volver. Sí o sí. Sí o sí, hasta que la apruebes. No te la puedes saltar. Hay cosas que no nos podemos saltar en nuestra vida. Hay gente que dice, pero vuelvo a vivir la misma situación. Es un déjà vu, como le dicen ahora, ¿no? Vuelvo a vivir, sí. ¿Y hasta cuándo? Hasta que te doblegues y la aceptes. Hasta que seas aprobado. Hasta que seas aprobado. Nada más ni nada menos. Y suspendemos por nuestro carácter, Exacto. por nuestras maneras y nuestras formas. En definitiva, Jonás sí o sí tuvo que ir a Nínive y se cumplió lo que Dios quiere. Porque lo importante no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Si en verdad queremos servir al Señor. ¿No? Que Él es el Señor del reino, de la mies, de todo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta ahí. Ahora, cuando uno ve los documentales de cómo caza el león, en general el león, si bien es el rey de la selva, pero es muy astuto. Y él no se enfrenta solo a un animal más grande. Generalmente se enfrenta en manada. Y si no, lo que hace es observa y ve al viejo más débil, al jovencito, ve al desprotegido, al que se apartó de la manada, y comienza a dar vueltas para observar al débil. De la misma manera, Él da vueltas alrededor nuestro para ver nuestra debilidad y nos va a atacar en nuestra debilidad. Y si la debilidad es que tienes un temperamento explosivo, como dicen aquí en España, que tengo la mecha corta, y bueno, te va a poner gente que enseguida haga explotar la mecha. La encienda rápido. ¿Hasta qué? Hasta que te humilles delante de Dios y le digas, Señor, cámbiame el temperamento. Quítame la mecha. Dame tu paz. Si tu debilidad es, no sé, la lujuria, te va a poner siempre lo mismo. Te va a ir a atacar con eso. Es un concepto que aquellos que lamentablemente en el mundo hemos aprendido lo que es la pelea. Yo cuando era niño, lamentablemente, desde niño en mi barrio, era un barrio difícil, conflictivo, entonces supe lo que era pelear. Mi primer pelea que yo me acuerdo tenía 6 años.
Y aprendí, y a mí me tocó siempre con gente más grandota que yo. Entonces, tuve que desarrollar ese instinto de pegar en las partes vulnerables del otro, descubrir la vulnerabilidad del otro para golpearlo ahí. Tuve que descubrir. Quizás las mujeres no se dan cuenta de eso, pero los hombres que hemos vivido situaciones así nos damos cuenta. Entonces, nuestra vulnerabilidad es la que busca el diablo, nuestras zonas vulnerables. Ahí está. ¿Y qué es lo que hay que trabajar? ¿Nuestras zonas fuertes son lo que somos vulnerables? Lo más débil. Lo más débil. Lo más débil. Lo vulnerable. De repente un luchador, peleador, boxeador o lo que sea, lo que va a trabajar más no es aquello que es más fuerte, es lo que es más débil. Y lo que Dios quiere trabajar son en esas cosas que eres más vulnerable. Cuando dice, diga el débil, fuerte soy, significa que en tu debilidad Dios va a trabajar y hacerte fuerte, pero te va a llevar a ese momento donde tú digas, Señor. Porque en la medida que sigas diciendo, no, yo soy así. No, sí, Dios sabe que eres así. Es que tenemos que reconocer nuestra debilidad para permitirle al Señor trabajar, formarnos en esa debilidad. Pero lo que nos gusta a nosotros es no perder nuestra identidad. Nos gusta exhibir nuestra fuerza. Claro. Pero el Señor lo que quiere es forjar a Cristo en nosotros. Y entonces ahí, en lo que tú eres débil, si está Cristo manifestado, ahí serás fuerte. Y cuando Cristo se forma en nosotros, la gente lo puede ver. Claro. Y el mundo necesita a Jesús, no nosotros. Totalmente de acuerdo. Entonces, el trato de Dios con nuestras vidas es necesario. Es necesario. No te dejes mentir. Es verdad que te pueden dar una palabra, que Dios te puede hablar de propósitos, que pueden orar para que la unción de Dios venga sobre ti. Es verdad, un montón de cosas, pero nada de eso nos exime de pasar por la escuela de Dios. De Dios. Nada de eso. En absoluto. Porque si no, seremos un Jonás. Seremos un Jonás. Y Jonás al final, aun viendo la gloria de Dios en una ciudad, no acabó bien. No acabó bien. Porque es triste servir a Dios y ser una persona amargada. Exacto. Y hay mucha amargura en muchos lugares. Entonces, debemos ser sensibles. Y nuestro principal problema no es exterior, es el aquí, corazón. El corazón. Por sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Amigos oyentes, hasta aquí el tiempo de nuestra tertulia de hoy. Carlos, gracias por toda esta enseñanza. Un placer. Y recuerden, Dios al que ama, corrige, le enseña, le instruye. Cuando la mano de Dios esté sobre nuestra vida y seamos tratados, simplemente démosle gracias, porque Dios se acuerda de nosotros. Y aquellos que estamos sirviendo en el ministerio, aprendamos que nuestra experiencia, nuestros años, todo un recorrido no valen de nada, sino que cada día tenemos que ponernos en la presencia de Dios diciendo, Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo, no sé ni siquiera qué tengo que hacer. Seamos humildes, seamos gente sencilla, no busquemos más de lo que hay, no estropeemos la obra de Dios, permitamos al Espíritu Santo dirigirnos como Él quiere. Y aceptemos este texto tan precioso que hay. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y la escuela de Dios siempre ayuda para bien. Gracias por estar ahí. Les habló José Luis San. Bienvenidos a una nueva tertulia. Y damos un saludo y una bendición a todos nuestros amigos de Solidaria TV y de Radio Solidaria. Dios les bendiga.